fugitivas de la clase varones. Aunque el diagnóstico médico y el Estado quiera seguir leyéndonos en ese lugar, no le seguiremos el juego. No vamos a aceptar su matriz natural como lugar necesario de subjetivación. La heterosexualidad nos ha abyectado y ahora quiere que nos reconozcamos dentro de su territorio. ¿Qué sucede cuando nos llaman, entre comillas, varones, otra vez a nosotras, las maricas? ¿Señalan realmente un privilegio? Cuando nunca pudimos arrebatar para nosotras el mundo que ha sido diseñado para heterosexuales, cuando nunca calificamos como varones para ese régimen de visibilidad. ¿Qué operaciones se están llevando adelante cuando nos emplazan en ese lugar del que nunca pudimos apropiarnos? No tiene que ver con evidenciar la falta, más bien de volver a marcar nuestra existencia como un sello de lo imposible. En el ejercicio sexual de cada zona de nuestro mapa corporal, amenazamos la cartografía heterosexual, desterrando las palabras que intentan hacer nuestros cuerpos, conspirando contra la obligatoriedad de su coherencia entre sexo, género y deseo, desafiando lógica de complementariedad y oposicional en el que solo pueden haber dos géneros. Para ello construimos serpentarios, zonas de alianza y complicidades que habiliten la explosión de nuestras mariconerías. Porque insistimos, no somos varones y no queremos ser incluidas en esos lugares que nos exponen otra vez a ser aplastadas. Queremos habitar espacios en donde podamos desplegar todas nuestras plumas y escamas. Y sabemos que muchas veces las ritualizaciones compartidas por varones heterosexuales han supuesto para nosotras el recuerdo de esos lugares inseguros y peligrosos que de niñas quisimos evitar. Esos momentos en que el riesgo de ser insultadas o golpeadas se hacía más patente. En nuestros serpentarios serán otros los que tengan miedo, no nosotras. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica Callejero, un programa producido por Movimiento Maricas Bolivia, en este ejercicio de toma del espacio público, en este ejercicio de plantear las discusiones en torno a la población LGBT, las disidencias sexuales, los feminismos en el espacio público, en este ejercicio de resignificación de estos espacios, pero también de desestabilización de la hegemonía heteropatriarcal. Nos encontramos en la ciudad del Alto, estamos en el Obelisco, en la plaza del Obelisco, y es un espacio para nosotras bastante simbólico porque tiene que ver también por cómo se configuran las ciudades, ¿no? Las principales urbes, no solamente en Bolivia, sino también en otros países, a partir de estos símbolos, ¿no? que son los falos de la ciudad, pero también símbolos que perpetúan este ejercicio patriarcal de las ciudades, ¿no? Por cómo se está pensando la ciudad desde el falo, desde el patriarcado, pero también el patriarcado pensado como todo este sistema de opresiones, ¿no? Contra los cuerpos de mujeres, maricas, machorras, trabas, disidencias, etc. Entonces, ocupar este espacio para nosotras es importante y más importante todavía hacerlo en el marco de una discusión en torno a las disidencias sexuales. Para este programa tenemos una invitada muy especial, nos encontramos con Cristian Egues, marica y marginal, una compañera integrante de la colectiva La Pesada Subversiva de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cristian, bienvenida a Nación Marica. Bueno, muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes y estar sobre todo en este escenario, ¿no? En el Alto, que es una ciudad que es un ejemplo de lucha, que es una fuente de creatividad, una fuente de resistencia, de la que podemos aprender todos, todas, todes, de cómo se resiste
a la norma, cómo se resiste al sistema, ¿no? Entonces, para mí es muy importante estar aquí con ustedes, así que muchas gracias. Bienvenida a la ciudad de La Paz, bienvenida a la ciudad del Alto y gracias por aceptar la invitación de Nación Marica Callejero. Cristian, nos encontramos en el falo de la ciudad del Alto, nos encontramos en este espacio que es el obelisco, que reproduce de algún modo estos ejercicios de perpetuar, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? ¿Qué se presenta para ti el obelisco, el falo, simbólicamente hablando, en un espacio como este, la ciudad? Bueno, las arquitecturas son una proyección, digamos, una conceptualización de la norma patriarcal, falocéntrica, vertical, absolutamente, digamos, rígida, antidemocrática. Entonces, pero la arquitectura es una invención de los hombres, es una invención de los poderes, es una invención de los gobiernos. Y lo proyectan en el espacio público. El que estemos haciendo hoy esta entrevista aquí, en este lugar, es una muestra de que estamos interpelando incluso esa construcción arquitectónica de la vida, de la sexualidad, del espacio público, del poder y del todo, ¿no? Que estemos aquí nosotras con esta nuestra presencia antivertical, antifálica, ya es una interpelación a esta cosa. Exacto, Cristian. Precisamente queremos hacer ese tipo de discusiones, también la forma como habitamos, ¿no? La ciudad desde nuestros cuerpos disidentes, cuerpos maricas, ¿no? Pero también como Cristian plantea o se plantea y se enuncia políticamente como marica y marginal. Cristian, estas dos categorías, voy a llamarlo categorías, pero entiendo que no son categorías, ¿no? Son enunciaciones políticas, marica y marginal, pero ¿qué viene a desmoronar? Pensando precisamente en el ejercicio patriarcal, ¿no? ¿Qué viene a desmoronar estas enunciaciones políticas con las que te enuncias? Bueno, yo vengo pensando esto, que es un pensamiento colectivo, que no es que yo inventé algo, sino que es, digamos, la sumatoria de muchas lecturas y de muchas compañeras que acompañan este proceso disruptivo de transgresión sexual. Desde el 2014 que vengo construyendo esta propuesta, digamos, performática y de activismo que he llamado marica marginal, ¿no? A todos los chicos en Bolivia y en otros contextos seguramente les han dicho marica en algún momento de sus vidas y no precisamente por su orientación sexual, ¿no? Se le dice marica a un chico cuando ese chico no va al servicio militar obligatorio, cuando no quiere piropear en la calle, que no es piropo, es acoso, cuando no le gusta el fútbol, cuando no le gustan las mujeres. Es decir, se le dice marica a ese chico cuando rompe con el rol y con el papel de macho en la sociedad. Entonces, ser marica es no ser macho. Entonces, ¿cómo nos vamos a ofender, Edgar, de reivindicar esa palabra, de apropiárnosla? Porque además, esto ya no es una idea mía, la apropiación de la injuria, eso que nos ha paralizado históricamente, el insulto, eso que nos ha peyorizado históricamente, que nos ha marginalizado históricamente, hoy convertida en una reivindicación y una propuesta de lucha sexual, disidente, etcétera, ¿no? Es desde ahí que reivindico la palabra marica, el término marica, la noción marica, e invito a que otros chicos, chicas, chiques, lo reivindiquen también. La marginalidad tiene que ver con algo ya más personal, que yo me reivindico desde la periferia cruceña. Yo vengo de Santa Cruz, he nacido en un contexto de pobreza económica, en el que mi familia, ninguna está involucrada en todos estos temas. Yo creo que soy un accidente del proyecto clasista, racista, patriarcal del concepto cruceño como ciudadanía, digamos, ¿no? Todo el mundo conoce Santa Cruz, Equipetrol, el Ventura Mall, la Avenida San Martín, la ciudad en desarrollo. Todo el mundo conoce esa Santa Cruz blanca, esa Santa Cruz económicamente estable y desarrollista, de progreso. Y nadie habla del Plan 3000, nadie habla de las periferias
de los lotes, de la Pampa de la Isla, de la Villa Primero de Mayo, donde también habemos maricas, donde también se gesta lucha social, donde también se gesta resistencia. Y para mí es muy importante reivindicar la marginalidad y reivindicar la periferia, porque se cree que el sujeto activista es siempre un sujeto que viene de la comodidad, digamos, de clase, del academicismo, y no es así. Yo creo que la marginalidad y la periferia cruceña, que es de la que me toca hablar, puede ser una fuente rica de rebeldía y de transgresión. Cristian, estamos en Nación Marica, estás escuchando Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Estamos en la ciudad del Alto, en el obelisco de la ciudad del Alto, en el falo de la ciudad, precisamente poniendo en discusión en este espacio público temas que tienen que ver, ¿no?, con nuestros cuerpos, con nuestras enunciaciones políticas, con nuestros lugares de origen, de donde venimos, etcétera. Todo en este ejercicio también de politizar todas estas enunciaciones. Nos encontramos con Cristian Egues, marica y marginal, integrante de la colectiva La Pesada Subversiva. Cristian, desde esta enunciación marica, desde esta enunciación también y politización de la marginalidad, ¿no?, que es una suerte de no lugar también, porque el lugar, vamos a decirlo, ¿no?, de todas las ciudades precisamente es el centro, ¿no?, precisamente es, y lo que está por fuera del centro es la periferia, es la marginalidad, que tiene categoría de no ciudad, ¿no? Incluso los servicios básicos en las periferias no existen, ¿no? Entonces hay un ejercicio ahí importante, ¿no?, por recuperar este espacio, enunciarse desde ahí para cuestionar esas lógicas elitistas y blancas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Desde ese lugar, Cristian, ¿cómo entramos a las disidencias sexuales? ¿Cómo entendemos el término disidencias sexuales? Perfecto. Que es un término, ¿no?, que también interpela lo LGBT, la sigla LGBT. Sí, es muy interesante porque yo no me quiero quedar en la reivindicación solamente de la periferia o que vengo del margen cruceño, sino que necesito, digamos, herramientas discursivas, argumentativas, corrientes de lucha con las cuales, digamos, materializar esto que yo quiero decir, materializar esto que quiero transgredir. En ese sentido encontré en el camino de esa búsqueda, esto que llamamos disidencia sexual, que tú no me dejarás mentir, hoy está siendo más, digamos, aceptada o digerida, incluso por los movimientos activistas, que antes, ¿no? Antes había una confusión absoluta de qué era, para qué servía. La disidencia sexual no es una categoría de identidad, no es una nueva noción de género, no es una orientación sexual. La disidencia sexual es una práctica política que busca transgredir normas, que busca oponerse a una serie, digamos, de normalizaciones en tanto cuerpo, en tanto sexualidad, en tanto la agenda política. Entonces, la disidencia sexual es una práctica política contra toda forma de normalización corporal, sexual, identitaria y de todos los campos que a la gente se le imagine. Nosotras hacemos disidencia sexual, desde La Pesada Subversiva y como marica marginal, pero se puede disentir de muchas maneras. Nosotros hemos escogido la acera sexual, que es lo que hacemos, pero se puede disentir desde otras aceras. La disidencia sexual es una práctica política disruptiva contra toda forma de normalización. ¿Y qué es la normalización? Porque capaz confundimos más a la gente. La normalización es un estado de ciudadanía, podemos decirlo, en el que aceptamos las normas como algo beneficiante para los sujetos, digamos. Un ejemplo concreto. Nos han vendido el charque de que para que nos acepten socialmente a las personas LGBTIQ y más, debemos aceptar las normas, debemos regirnos a las normas, integrarnos a ellas, debemos casarnos, debemos portarnos bien, debemos buscar derechos frente al Estado, que está bien, es una agenda que no se puede abandonar, es una agenda que es necesaria, pero yo defiendo
de que desde mi marginalidad, desde mi ser marica, también puedo existir. También tengo el derecho de que se me otorgue o de buscar un territorio en el que pueda existir, una realidad en la que pueda existir con mis resentimientos sociales, con mis rabias, con mis rebeldías y no siempre mimetizándome o integrándome a este sistema patriarcal, machista, clasista y un montón de cosas más. Exacto, Cristian, ¿no? O sea, de cara a ese sistema binario y ejercicio patriarcal de la sociedad heterosexual, claro, hay actos disidentes, ¿no?, de la población LGBT, ¿no? O sea, hay una resistencia y fuga constante, por ejemplo, en el caso de que nos compete como maricas, ¿no?, del modelo hegemónico de masculinidad. Nos fugamos de ese modelo, ¿no? Y el movimiento LGBT también se plantea desde ahí, ¿no? Pero al interior del movimiento LGBT, desde Nación Marica, ¿no?, nosotras entendimos también que hay otra suerte de norma, ¿no?, que hay otra suerte de categoría normalizadora también del cuerpo gay, del deseo gay, ¿no?, de la enunciación gay, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta la disidencia sexual al movimiento LGBT? Si se enfrenta, ¿no?, por supuesto que lo cuestiona o lo interpela, ¿no?, pero ¿cómo es ese ejercicio, ¿no?, sabiendo que de estas normas que te digo, LGBTs, ¿no?, que vienen a generar otra suerte de paraguas identitario en el que estás obligado a reconocerte, que viene a ser la sigla LGBTIQ, ¿no? Yo creo que toda lucha social con el tiempo y con sus reivindicaciones y con sus cooptaciones de parte del poder se termina normalizando. Pero siempre va a haber una pequeña minoría, digamos, ahí dentro, que va a seguir reivindicando una agenda contestataria, subversiva, antisistémica. Y eso se hace con muchísima creatividad, con muchísima valentía. El hecho de que ustedes nos inviten a hacer estas entrevistas en el espacio público, no lo hemos visto en ningún colectivo gay, lésbico, no sé qué. Entonces, sin necesidad de que nos enfrentemos, pero si hay que hacerlo, tampoco es grave, pero sin necesidad de que nos enfrentemos como si fuésemos antagónicos, disidentes versus lógicas LGBTs, creo que lo que nos toca o lo que estamos tratando de hacer con la pesada subversiva, porque pueden haber otras visiones disidentes, es asumir un rol de ser la reserva revolucionaria del movimiento LGBT, digamos, ¿no? Esa reserva que todavía se opone a normalizarse, se opone a tener una actitud clientelar sumisa con el poder, con el Estado, con las instituciones, una reserva revolucionaria que utiliza una serie de herramientas creativas para seguir luchando, que es una de las cosas que el movimiento LGBT últimamente ha abandonado, la creatividad. Entonces, yo creo que antes yo tenía otra postura absolutamente de enfrentamiento con el movimiento LGBT, hoy tengo una postura de relación crítica con el movimiento LGBT y creo que es de esa manera que la disidencia entra en los movimientos LGBTs con una mirada crítica sobre los propios procesos de reivindicación que estamos defendiendo, ¿no? Y para cerrar la idea, los movimientos LGBTs, gays, lésbicos, trans son conscientes de este proceso. Enunciarse marica, enunciarse marginal, enunciarse no binaria, enunciarse disidente de alguna manera, hoy causa menos efecto, por lo menos es lo que yo percibo, quizás tienes otra percepción, hoy causa menos efecto reaccionario en los propios movimientos LGBTs, porque han tenido conciencia, luego de peleas, luego de conflictos, luego de mucha discusión, de que somos parte del mismo horizonte, con otras herramientas, con otros mecanismos, pero con un mismo horizonte de lucha y de reivindicación. Yo siento que es necesaria, ¿no? O sea, el lugar desde donde estás planteando estas discusiones respecto de la postura crítica, ¿no?, que es sano para cualquier movimiento, ¿no?
Porque claro, finalmente el horizonte al que apuntamos es de todas, ¿no? O va a ser de todas, maricas, disidencias, LGBTs, feministas, ¿no? Entonces todas estamos apuntando a ese cambio, ¿no? Que puede ser de repente una utopía, pero que estamos resistiendo y trabajando desde ahí, ¿no? Cristian, otro de los elementos que nos llama poderosamente la atención de la pesada subversiva como una colectiva, una propuesta política, una enunciación disidente, es las transgresiones estéticas, ¿no? Y estas transgresiones estéticas que se traducen en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo traducimos la disidencia sexual al cuerpo? ¿Cómo lo plantean desde el cuerpo? Mira, yo conceptualizo el cuerpo como un lugar de despojo, ¿no? Se te ha quitado tantas cosas, se te ha quitado tantos derechos, se te ha negado la existencia, se te ha negado el ejercicio soberano de la sexualidad, que lo único que te queda cuando termina el día es el cuerpo. Y yo esta idea la vengo repitiendo hace un tiempito, porque creo que la lucha de las disidencias sexuales y de otros sectores es una constante disputa por la gestión y el control de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces yo defiendo la idea de que la única cosa que todavía podemos disputarle el poder es el control de nuestro cuerpo, ¿no? Es la gestión de nuestro cuerpo. No quiere decir que siempre ganemos, no quiere decir que estemos en ventaja y que realmente podamos tener un control o una gestión soberana de nuestros cuerpos. Lo que estoy diciendo es que lo podemos disputar. Entonces, en esa disputa necesitamos una herramienta creativa para hacerlo. Nosotras nos hemos puesto la transgresión estética, que no es otra cosa más que la desidentificación del binarismo de género y del binarismo identitario hombre-mujer. Es decir, yo me trasvisto porque quiero desidentificarme con la estética masculina que se nos impone a todas las maricas. Yo me trasvisto o yo ejerzo la transgresión sexual y la transgresión estética porque quiero desidentificarme de ese sujeto ciudadano hombre. Entonces, alguien dirá, pero la estética es algo absolutamente superficial. Para no entrar en una discusión larga y profunda, si la estética fuese algo solamente superficial, yo podría vivir de la manera en cómo estoy ahora vestida, sin que se me insulte en la calle, sin que se me insulte en la casa, sin que se me eche, sin que se me degrade, sin que se me aviente un puñete en la calle. La estética no es solo estética. La estética es la representación de una norma binaria hombre-mujer. Y si la rompemos, hay riesgos de que estemos sujetas o de vivir violencia, pero también podemos usarla como una herramienta de contestación a esa agenda de violencia, ¿no? Entonces, para nosotras la transgresión estética es la desidentificación con el binarismo hombre-mujer. Entendemos nosotras esta desidentificación, ¿no? Desde la transgresión estética con ese binarismo de género, o sea, por supuesto como un ejercicio político, ¿no? Porque estamos en la ciudad del Alto, en el Obelisco, y la presencia de Cristian y la de Alejandra, ¿no? Provocan miradas, provocan cuestionamientos, provocan gritos, ¿no? Hay gente que quiere acercarse, que pregunta, ¿no? Y de repente, y claro, pensamos, ¿qué está pasando, no? Por supuesto que la gente se está preguntando, ¿qué son? ¿No? ¿Dónde los acomodo en esas categorías que el heteropatriarcado ha impuesto como verdades, ¿no ve? ¿Es hombre o mujer? ¿Dónde pongo a este sujeto? ¿Dónde pongo a este cuerpo, no? Entonces, creo que es bien importante también pensar en ese ejercicio, ¿no? En este momento, con tu presencia y la de Alejandra, ¿no? Se desmorona pues esos conceptos impuestos como verdades históricas de ser hombre y ser mujer, ¿verdad? Sí, o masculino o femenino. La masculinidad y la feminidad como estética son verdades absolutas. Es decir, se asume que un hombre, por ser hombre, debe ser masculino y una mujer, por ser mujer, debe ser femenina. Es decir, esas estéticas como verdades anatómicas. Se entiende que la masculinidad y la feminidad son estéticas anatómicas, es decir, que son parte de nuestro cuerpo. Y es mentira, nos han mentido históricamente. La masculinidad y la feminidad
son una invención normativa. Quien quiera podría agarrar prácticas masculinas y prácticas femeninas y ejercerlas democráticamente. Eso es lo que queremos. Que la masculinidad y la feminidad, como dice Paul Preciado, debería ser lluvia que caiga y que cada quien se moje con lo que le dé la gana. Ahora, Cristian, entendiendo precisamente como este ejercicio político, el de la transgresión estética que plantea la pesada subversiva desde sus cuerpos, desde sus cuerpas, tenemos que trasladar esto al ejercicio cotidiano. ¿Cómo trasladamos esto al ejercicio cotidiano, ¿no? Cuando no estamos producidas, ¿no? Cuando no estamos maquilladas, cuando no estamos en este ejercicio político. Claro, ese lugar es muy conflictivo porque estamos y no estamos, ¿no? ¿Cómo trasladamos eso al cotidiano, ¿no? Para ir a comprar carne o pollo o pan. La disidencia sexual, ¿cómo se traslada ahí? Sí, esa es una cosa absolutamente necesaria, que las cosas no se queden en el performance, ¿no? Que las cosas no se queden en la producción, en la, digamos, de vez en cuando un evento, de vez en cuando un escenario, un micrófono y una cámara adelante. La disidencia sexual, la transgresión estética y todas las herramientas que podamos usar desde la pesada subversiva o desde las disidencias en general, deben materializarse en el cotidiano, asumiendo que nuestras propias vidas, que nuestras propias corporalidades son formas de experimentación cotidiana. Es decir, aunque nos saquemos todos estos atuendos que tenemos ahora tú y yo, aunque nos despojemos de estas cosas, no dejamos de ser lo que somos. No dejamos de ser maricas, no dejamos de ser resentidas sociales, no dejamos de ser contestatarias, no dejamos de tener gustos sexuales y orientaciones sexuales disidentes a la que la sociedad acepta. Entonces, el poder, digamos, lo que dice el poeta cubano, ¿no? La voluntad de vivir manifestándose, ¿no? Nuestra vida debe ser un escenario de manifestación constante. Nuestras prácticas, nuestras relaciones amorosas. ¿De qué nos sirve una relación amorosa si no es para gritarla a todo el mundo y que todo el mundo se entere y que le interpele a quien le interpele? ¿De qué nos sirve ser maricas o tener una identidad sexual o una orientación sexual disidente si no la podemos enunciar y mostrar públicamente? Porque es el espacio público el que se nos ha negado históricamente, ¿no? Entonces, convertir eso que llamamos activismo, eso que llamamos transgresión estética, eso que llamamos disidencia sexual, en prácticas cotidianas, es absolutamente necesario. Y para eso debemos convertir nuestras vidas y nuestros propios cuerpos en espacio de experimentación constante. No solamente para una entrevista, no solamente para la Marcha del Orgullo, no solamente para el 8M, sino para todos los días. Estás escuchando Nación Marica desde el canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia en este ejercicio de desestabilizar la hegemonía del espacio público, esa hegemonía heteropatriarcal. Nos encontramos con Cristian Egues, marica y marginal, una compañera integrante de la colectiva La Pesada Subversiva de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cristian, en esta última parte del programa, otras de las disputas, otras de las enunciaciones políticas de la pesada subversiva desde la disidencia sexual es el feminismo y propiamente el transfeminismo, ¿no? Pero primero creo que hay que explorar un poco, ¿no? Analizar un poco y saber, ¿no? A mí me interesa saber si los movimientos LGBTs de donde venimos todas, ¿no? Donde en algún momento estuvimos todas, ¿no? ¿Están entendiendo el feminismo como parte de su lucha? Algunos sí y algunos no. En algunos hay mucha resistencia, sobre todo por las cuestiones de disputa corporal y de despenalización del aborto, que hay muchísima resistencia en eso. Y ustedes saben que si alguien que no respete o apoye o reivindique la agenda del aborto no puede denunciarse feminista. Entonces, nosotras
lo que reivindicamos es el transfeminismo. Y lo conceptualizamos con dos bases. Lo trans no quiere decir transexualidad ni transgeneridad, todo bien con las lógicas transexuales y transgénero, hay que reivindicarlas y defenderlas. Pero lo trans lo que hace referencia son dos cosas: transgredir la identidad como única forma de organización política, dejar de organizarnos entre gays, entre lesbianas, entre mujeres, entre hombres, entre obreros, entre trabajadoras sexuales, incluso entre disidentes, y lograr una articulación colectiva transversal, ¿no? Que transgreda la identidad como única manera de organizarse políticamente. En la pesada subversiva hemos sabido casi de todo y creemos que esa es la verdadera, no sé si la verdadera, pero esa es la forma de articulación que defendemos. Una serie de cuerpos que históricamente han estado negados y oprimidos por un sistema capitalista, racista, patriarcal, articuladas de pronto en un mismo espacio. Y lo que ya dije, lo otro es la transversalidad. Las luchas que tú tienes y las opresiones que tú vives no son indistintas de las luchas que vive y las opresiones que vive los otros sujetos históricamente negados, históricamente excluidos. La violencia contra las mujeres no es indistinta de la violencia contra las personas indígenas o que se reivindican como indígenas, no es indistinta de la violencia que sufren las personas trans, las mujeres trans o los colectivos LGBT. Entonces, la violencia patriarcal, la violencia machista, no distingue categorías, no distingue orientaciones. Lo que tiene claro es que todo sujeto que esté por debajo del masculino normativo hombre, hay que oprimirlo, hay que señalarlo, hay que excluirlo. Entonces, para nosotras, entender la lucha antipatriarcal como una transversalidad y como una transgresión de la identidad es lo que llamamos transfeminismo. Perfecto, Cristian. Y para ir cerrando la entrevista en este amplio panorama, ¿no? de pensar los feminismos, porque entendemos que no hay un feminismo, hay muchas propuestas feministas de diferentes colectivas en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no? Pero también están, digamos, como la memoria histórica del feminismo, ¿no? Estas olas del feminismo que se recuperan también siempre, ¿no? De Occidente, el primer mundo, ¿no? Que instala también esta memoria histórica cuando en Bolivia hay pues una conciencia feminista. Las mujeres creando plantean, por ejemplo, el feminismo intuitivo, ¿no? Del ejercicio en la desobediencia de cada mujer o de cada cuerpo, ¿no? ¿Cómo está siendo recibida el transfeminismo al interior de las colectivas feministas, ¿no? Y esto en alusión también a este grupo que son las TERF, ¿no? Que también se plantean feministas, yo lo voy a poner entre comillas, ¿no? Totalmente. Sobre eso último, hay que decirlo, existe un ala feminista absolutamente transfóbica, antidisidencias, que es en lo profundo y de base fascista. Es un discurso fascista, es un discurso antiderecho, es un discurso inclusive reaccionario de derechas, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de que las articulaciones más grandes del feminismo en Bolivia son contestatarios a esa ala feminista reaccionaria fascista. Segunda cosa, existe un borrado sistemático sobre aquellos saberes subalternos sobre el cuerpo y sobre las luchas sociales. El feminismo ni es embrionario y el feminismo ni está en una tercera, cuarta, quinta ola según las lógicas de Occidente. El feminismo boliviano tiene su propia historia, simplemente en el que han intervenido, hay un feminismo boliviano que tiene su propia historia, en el que han intervenido una serie de sujetos, no solamente las mujeres, sino una serie de sujetos de todo tipo, pero existe un borrado sistemático sobre aquellos saberes que deberíamos nosotros, nosotras, nosotres tener conciencia,
¿no? Entonces se piensa que el feminismo en Bolivia está en una oleada, en un despertar crítico, nuevo, novedoso, cuando el feminismo tiene más de 100 años en este país. ¿Cómo recuperamos esa memoria histórica para no volver a empezar de cero, Edgar? Para no empezar de cero, para no decir, esto hay que hacer, cuando hay un montón de gente que ya lo ha tratado de hacer, quizás hasta lo ha logrado y se ha retrocedido en diferentes etapas históricas del país. Lo mismo con las disidencias y las diversidades sexuales. El gran logro el año pasado, no me acuerdo qué año, la primera boda gay, todo genial. El gran logro de la ley de identidad de género en 2016, todo genial, cuando esos hechos fueron posibles porque otros hechos ya habían pasado. Entonces, debemos recuperar una memoria histórica de lucha y de transgresión que es necesaria tener conciencia, porque si vivimos en ese borrado sistemático, vamos a volver a empezar de cero en nuestras luchas. ¿Y qué es lo grave de volver a empezar de cero y pensar que las luchas siempre están en una constante vanguardia que está reinventando e inventando el agua bendita? Lo grave es que nuestras luchas van a avanzar lento, como lo están avanzando ahora. Las luchas sociales, maricas, LGBT, feministas, Edgar, avanzan lento. Y es porque creemos que cada cierto tiempo estamos inventando no sé qué. Entonces, recuperemos la memoria histórica para, por lo menos, avanzar en estas luchas con más conciencia histórica de lo que hicieron otras personas y de lo que viene a futuro, de lo que tenemos que hacer a futuro. Cristian, queremos agradecerte por este espacio de discusión, por esta posibilidad también de encontrarnos, ¿no? En Nación Marica, en este espacio que es la Ciudad del Alto, que es la plaza del Obelisco, ¿no? Agradecidas con que hayas aceptado esta invitación y por supuesto Nación Marica desde este espacio callejero, bueno, también es tu casa o la no casa de todos, todas y todes. Sí, y para despedirme a lo que había dicho, ¿no? La pesada subversiva, marica marginal, no haya sido posible si ustedes antes que nosotras no hayan sido posibles. Y a eso me refiero con recuperar la memoria histórica de nuestros movimientos. Entonces, nosotras agradecidas, y yo personalmente voy a hablar en mi nombre, absolutamente agradecidas por por todo el recorrido que ustedes han tenido y que nos han, no sé si inspirado, pero nos han impulsado, nos han, ¿qué se dice esta palabra? Bueno, nos han impulsado a continuar ese camino disidente que ustedes empezaron y ustedes además siguen. Así que muchas gracias y yo le deseo a la gente erecciones, le deseo a la gente orgasmos, le deseo a la gente amor y le deseo mucha lucha y mucha rebeldía. Gracias, Cristian. Gracias también, por supuesto, a la pesada subversiva. Con nosotras en Nación Marica, callejero, hasta la siguiente semana, desde otra plaza, desde otra calle, desde otro mercado, desde otro espacio público que tomar, desde otro espacio público que desmoronar, en este ejercicio de toma política, ¿no? del espacio heteropatriarcal. Síganos a través de Movimiento Maricas Bolivia en YouTube y hasta la siguiente vez. Nos vamos saludando a todas las orcochis, a todas las creusas, a todos los mamitos, los marulos, las tortilleras, las trabas, las carihuarmis, las tracas, a toda la población disidente sexual.